Hola amigos, la Carta a los Hebreos es uno de los libros de las Sagradas Escrituras que más luz entrega al mundo cristiano en la actualidad. En él se habla del trabajo que realiza Jesús en el cielo después de haber resucitado. También se explica cómo esta labor nos bendice a cada uno de nosotros en este siglo. Y también nos aclara quiénes son los que obtendrán la gracia de Dios para poder llegar al cielo en el gran día cuando Jesús vuelva por segunda vez a rescatarnos. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué grato es poder compartir con ustedes en cada capítulo de Tiempo de Paz. Bienvenidos, siéntanse cómodos, porque necesitamos tener un encuentro especial con las Escrituras, con la palabra de Dios, pero especialmente con la persona y obra de Cristo Jesús. Lo hemos repetido en cada capítulo, ¿recuerdas? Qué importante es la persona y obra de Cristo Jesús. Que nuestras decisiones puedan ser tomadas constantemente entendiendo y experimentando a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta hora te invito a que nuevamente vayamos a las Escrituras para poder experimentar y vivir junto al Señor aquellos mensajes que Él tiene preparado para ti en esta hora, para tu corazón. Te invito entonces, donde quiera que estés, para que podamos orar a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos porque nuevamente podemos estudiar las Escrituras, con el único propósito
de descubrir allí a nuestro Señor y Salvador y ser animados, ser llamados por tu palabra y por el Espíritu Santo a entregar nuestra vida a nuestro Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca del capítulo 9 de Hebreos, el verso 27 y 28, que hacen alusión al sacrificio de Cristo en la cruz y que una vez que Él se ofreció una vez y para siempre, entró en el cielo para poder comenzar una obra de juicio previo a la segunda venida de Cristo. Pero vamos a detenernos en el capítulo de hoy en esa palabra previo, porque de alguna u otra manera, y lo hemos comentado así de forma muy sucinta en otros capítulos, existe la creencia de que el juicio de Dios acontecerá en el momento de la segunda venida de Cristo. La Biblia da suficientes evidencias para darnos cuenta de que algo está ocurriendo en nuestros días. La Biblia nos muestra de que debemos estar conscientes, debemos saber y debemos disfrutar las bendiciones de saber de que algo está ocurriendo en el cielo. Entonces, si yo creo de que cuando Cristo venga será el juicio para este mundo, me estoy privando de entender lo que Hebreos, Daniel, Apocalipsis nos señalan acerca de este juicio de Dios. Se puede tergiversar también al juicio propiamente tal. Y si se tergiversa el juicio divino, por lo tanto también se está tergiversando la persona de Cristo y su obra. En cambio, cuando la Biblia nos muestra este juicio como evidencia del amor de Dios, entonces no podemos tergiversarlo. Debemos permitir que la Biblia sea la que nos muestre. Y por supuesto, este juicio es el fiel reflejo del amor de Dios, de las decisiones divinas con respecto a quienes se salvan y quienes se condenan. Vamos junto entonces a la palabra de Dios. Te invito para que veamos estas evidencias allí en el libro de Daniel, el capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Dice el texto bíblico, ya hemos mencionado, el verso 9 y el verso 10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y la parte final del verso 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta escena está haciendo alusión a este juicio que se da en el cielo, que está haciendo alusión Hebreos capítulo 9. Hay algunos textos, por ejemplo, el verso 22, que dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Este texto, el verso 22, es una cápsula de tiempo que contiene algo que es imposible aplicarlo a la misma segunda venida de Cristo. Da la idea de que el juicio se le da a los santos y inmediatamente reciben el reino de Dios en el momento de la segunda venida. Pero preste mucha atención, porque lo que está diciendo el verso 22 es que necesariamente tiene que ocurrir un periodo de tiempo que es conocido como el actuar del cuerno pequeño. Un tiempo de prueba, de persecución para el pueblo de Dios. Y después de ese periodo, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, después de ese periodo es donde inicia, porque el verso 22 dice, ¿no? Hasta que vino el anciano de días. Vamos a leer el 21. Y veía yo que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron
el reino. Mira qué interesante, porque comienza el capítulo 7, versos 9 y 10, estableciendo el juicio. Pero luego Daniel vuelve para atrás y comienza a hablar de este periodo, de esta obra, de que el pueblo de Dios es vencido o se le da prosperidad al enemigo de Dios. Inmediatamente después de ese periodo de tiempo, que te invito a que veas el siguiente capítulo que ahí vamos a estudiar, ese periodo de tiempo, dice que se establece el anciano de días. Lo mismo que dice el verso 9. Y luego dice que se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y esta frase, se dio el juicio a los santos del Altísimo, necesariamente es o necesita un periodo de tiempo. Se da un juicio en favor de aquellos que van a ser salvos, para evidenciar que la decisión por medio de la fe es la decisión correcta de Dios de salvar a aquellas personas. El verso 22 es clave para denotar que hay un periodo de tiempo que no es instantáneo en donde se hace una investigación. Posteriormente, el mismo verso 22 termina diciendo, y los santos recibieron el reino. Es decir, después de haber recibido el juicio, después de haber participado en el juicio, entonces después viene la sentencia, es decir, recibir el reino de los cielos. ¿Cuándo? Cuando Cristo se manifieste en su segunda venida. Entonces aquí tenemos que, interesante, ¿no? Tenemos que ir armando este gran puzzle. Primero, una obra del enemigo contra el pueblo de Dios. Después que termina esa obra, se establece un juicio que no es instantáneo, sino que denota un periodo de tiempo para evidenciarle a los seres celestiales de las decisiones de Dios de salvación. Y después de eso, en la segunda venida de Cristo, se le da el reino, la aprobación para poder ir al reino de los cielos. ¿A quiénes? A los santos, dice, a los justos, a los fieles. Cuando la Biblia dice santo, no dice seres impecables que nunca han pecado, sino que es una forma de decir a los llamados, a los apartados, a aquellos que han decidido seguir a Cristo Jesús. Interesante cómo aquí la Biblia nos está diciendo en un solo versículo de que el juicio de Dios no será en la segunda venida. Allá será la sentencia o la comprobación de las decisiones previamente tomadas por Dios e investigadas para evidenciarle al resto de los seres celestiales. Hay un texto también en el versículo 26 y 27, dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Está hablando nuevamente de que el juez se va a sentar después de que el cuerno pequeño haya actuado y se le quitará ese dominio que tenía el cuerno pequeño. Y el verso 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Nuevamente un texto que puede ser tergiversado, mal aplicado o interpretado, haciendo alusión de que cuando el juez se sienta se le da inmediatamente el reino de los cielos a los hijos de Dios. Esta es una forma de decir el aquí y ahora, pero todavía no. Y estoy recordando las palabras de Cristo Jesús cuando estaba en esta tierra, en su ministerio, y cuando en Juan capítulo 17 le ora a su Padre y le dice, yo te he glorificado. Es decir, Cristo aún no había muerto en la cruz, ni había resucitado, ni había ido ante el Padre para recibir de nuevo la gloria. Pero Cristo ocupa esta terminología de algo en el futuro, se considera como algo con certeza. Yo te he glorificado. Entonces después dice, glorifícame tú a mí, con la misma gloria que tuve antes de venir a este mundo. Entonces aquí dice, se sentó el juez y se le da, pero se le dará a futuro.
porque hay implícitamente allí esta obra que necesariamente se da antes de la venida de Cristo Jesús. Ahora, vamos con otro ejemplo un poco más esclarecedor. Apocalipsis capítulo 14. Te invito ahí para que me acompañes al libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Este es un texto muy conocido. El capítulo 14, versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay un tiempo en donde se debe predicar el evangelio en el tiempo del fin. Diciendo a gran voz, mira el contenido de la predicación. Temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio se ha establecido. Ha llegado, dice. La hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, la Biblia está diciendo que paralelamente, mientras se predica el evangelio, el juicio de Dios ya ha llegado. Es decir, Apocalipsis capítulo 14 ratifica a Daniel capítulo 7 como un juicio previo a la segunda venida de Cristo. Querido amigo, la Biblia es clara. El juicio divino en favor de sus hijos, para su salvación, para que nosotros confiemos en los méritos de Cristo Jesús, ha llegado. El día de su juicio ya ha llegado. ¿Lo sabías tú? ¿No lo sabías? ¿Sí lo sabías? De eso también depende las decisiones que estamos tomando hoy en día. Por lo tanto, esta verdad bíblica es muy trascendental para nuestra vida, para el desarrollo de este juicio. Porque el juicio depende de cuánto estamos confiando en Cristo Jesús. ¿Nuestras obras son coherentes con lo que yo digo ser para con Dios? Si yo a Dios le digo, te amo, yo confío en ti, yo tengo fe en Dios, pero mis obras no se condicen con aquello. Entonces, cuando se abran los libros en este juicio, como dice Daniel capítulo 7, versículo 10, todo lo que diga que soy se va a contrarrestar con las evidencias de lo que realmente soy. Por eso Jesús dijo, tanto en Eclesiastés, en Mateo, de que vamos a comparecer ante el juicio. Pablo también lo dice, todos es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Dios. Todos aquellos que hemos entregado o hemos hecho un pacto con Dios, entregando nuestra vida a través de las aguas del bautismo. Es decir, queridos amigos, el juicio de Dios no es única y exclusivamente cuando Cristo venga por segunda vez a este mundo, sino que en su amor y como evidencia de su amor y preocupación por ti y por mí, ha establecido un juicio previo y que en los siguientes 2 capítulos de Tiempo de Paz vamos a ver y vamos a llegar a aquel momento, aquel día profetizado, anunciado, esperado, en que Cristo comenzará una nueva fase en su ministerio sumo sacerdotal y que tiene directa relación contigo y conmigo, con una fase de Cristo intercediendo por nuestra salvación. Por lo tanto, en este juicio previo, en donde lo único se nos pide que es confiar y entregarnos por completo a Dios, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces has creído que el juicio divino será solamente cuando Cristo venga? ¿No crees tú que es importante conocer y saber que hay un juicio previo a la venida de Cristo Jesús? Y este es un juicio para investigar o ratificar que la decisión de Dios es la correcta. Dios tiene que decidir quiénes van a ser las personas salvas y quiénes van a perder la salvación. Pero esta decisión divina, este actuar divino por amor, no puede traspasar los límites de la libre elección. Es decir, si tú aún estás o has resistido
la voz y el llamado de Dios, por más que Dios quiera y esté aguardando tu decisión, Él no podrá obligarte a que lo aceptes. Pero a través de Tiempo de Paz, al estudiar las Sagradas Escrituras, hemos querido evidenciar el amor de Dios y Él, ¿sabes lo que ha preparado? Un juicio previo, una instancia previa, para que nadie le diga a Dios que su decisión por ti fue la errada. Señor, ¿por qué no esperaste más tiempo? Y en el juicio se va a evidenciar de que Dios te dio todo el tiempo suficiente, de una, de otra, de muchas maneras. Dios ya te ha hablado. ¿Por qué estás esperando más tiempo? Tal vez para que nadie le diga a Dios, Dios, ¿por qué él o ella no se salvó? Cuando tuvo todas, entonces se abrirán los libros y quedará en evidencia de que nuestra perdición fue responsabilidad única y exclusivamente nuestra. Pero todo lo contrario. Cuando tal vez alguien venga y le diga o cuestione, Dios, ¿por qué ella, tú querido amigo, o él, por qué esa persona merece ir al reino de los cielos y mira cómo ha vivido? Entonces, por eso Dios instauró un juicio previo a esa resolución definitiva cuando se dará la segunda venida de Cristo, de abrir los libros y decir, a pesar de sus pecados, esta persona buscó, sintonizó Canal Nuevo Tiempo, escuchó un mensaje y no se quedó allí, sino que se puso en contacto, buscó una iglesia, entregó su vida a tiempo para que Cristo Jesús pudiese borrar tus pecados, para que en el libro de la vida fuera escrito perdonado y tu nombre con sangre preciosa sea escrito en el libro de la vida de Dios, del Cordero. Por esa razón, porque Dios te ama, Dios puso un juicio antes de su segunda venida. Y es mientras se está predicando el Evangelio, es en el tiempo final, es en estos días, querido amigo, cuando tú y yo debemos decidir por nuestra salvación, dejándola en las manos de Dios, en las manos de aquel que intercede por nosotros en el juicio, o darle la razón a Satanás, quien nos acusa de nuestras negligencias, de nuestra falta de fe y falta de confianza en Dios. Pero eso de ti y de mí depende. Dios desea, Dios anhela tu salvación, pero depende de tu libre elección. Vamos a elegir hoy por Cristo. Si es así, acompáñame a orar a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, te damos gracias, porque tú has señalado un juicio antes de tu segunda venida. En los siguientes capítulos vamos a estudiar el cuándo, porque es necesario darnos cuenta de que somos privilegiados al vivir en el tiempo final. En esta hora, Señor, la responsabilidad de salvación recae en nosotros, al decidir por Cristo Jesús. Es por eso que en esta hora te rogamos por cada uno de nuestros amigos, para que esta decisión de vida eterna pueda ser hoy el día de tomar esa decisión. Bendice a nuestros amigos. Confía, Señor. Confiamos en ti, Señor, en que eres nuestro Salvador, y en ti oramos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica, Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel, La Biblia Habla y Apocalipsis. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue nuestra sintonía. Estás en Canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza.